Gracias y feliz tarde de viernes. Espero que este sea el abrebocas de un fin de semana excelente. En las últimas horas, las ciudades de Kiev y Chernigov han sido blanco de nuevos ataques y las sirenas no dejan de sonar alertando a la población para que se ponga a salvo, lo que dista mucho de lo anunciado por el Kremlin de bajar la intensidad en los ataques. Esta mañana la prensa internacional registraba de nuevo los ataques aéreos contra Kiev, pese al anuncio de Rusia de disminuir el avance militar para abrir corredores humanitarios. Aún así, las Fuerzas Armadas ucranianas señalaron que Rusia continúa lanzando ataques aéreos contra la capital y sus alrededores, al igual que en Chernigov. Por otro lado, Kiev anunció que recuperó los pueblos de Sloboda y Lukashivka, al sur de Chernigov, y comunicó que montó una posición junto a una ruta de abastecimiento entre esa ciudad y la capital del país, y que se mantiene el contraataque, aunque limitado, en el este y el sur de la nación. En la frontera entre Ucrania y Rusia crece la preocupación en torno al depósito de combustibles que se incendia en Belgorod, localidad rusa. Y es que, según autoridades locales, un avión ucraniano lanzó 2 proyectiles contra el depósito, originando un gran incendio que el Ministerio de Situaciones de Emergencias intenta controlar, pues indica que hay 8 tanques que están bajo las llamas y que esto se puede extender a los 16 que componen el depósito. Se dice también que 2 personas resultaron heridas por las llamas, aunque están fuera de peligro, y varios residentes de la zona fueron evacuados. Por otra parte, el gobierno de Ucrania ha alentado sobre las acciones de las fuerzas rusas que cerraron el paso a 45 autobuses enviados para evacuar civiles de Mariupol, por lo que solo 631 personas lograron salir de la ciudad en vehículos privados en el día de ayer. Se conoció que 12 camiones ucranianos pudieron transportar suministros humanitarios hasta Mariupol, pero fueron decomisados por las fuerzas rusas, según afirmó la vicepresidenta Irina Vereshchuk, según informó la agencia AFP. En las últimas horas, y como lo informó el Ministerio de Defensa británico, el Kremlin se estaría preparando para reagrupar sus fuerzas militares ubicadas en Georgia y reintroducirlas. En las últimas horas, y como lo informó el Ministerio de Defensa británico, el Kremlin se estaría preparando para reagrupar sus fuerzas militares ubicadas en Georgia y reintroducirlas en Ucrania. Georgia es otro país de Europa del Este que se encuentra a unos 1.000 kilómetros de Kiev. Allí anunció el Reino Unido, estarían entre 1.200 y 2.000 soldados organizados por los grupos de batallones tácticos para reforzar la escalada militar dentro de Ucrania. El Ministerio de Defensa británico considera poco probable que Rusia haya planeado este movimiento con anterioridad y lo atribuyó a las crecientes pérdidas que tiene el Kremlin en la guerra y la desinformación sobre el estado real de las tropas rusas y sus bajas en el frente. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, acaba de firmar el decreto que establece que sus compradores de gas deben abrir cuentas en rublos en bancos rusos, a partir de hoy, para pagar por ese combustible. Nadie nos vende nada gratis y tampoco vamos a hacer obras de caridad. Es decir, se detendrán los contratos existentes, dijo el mandatario, de lo contrario de que no se abran estas cuentas. La demanda de Putin se considera como un intento de impulsar el valor del rublo, la moneda local que se ha visto afectada por las sanciones occidentales tras la invasión a Ucrania. Las empresas y gobiernos occidentales han rechazado las demandas de Rusia de pagar por el gas en rublos, al considerar que es un incumplimiento de los contratos existentes, firmados en euros o en dólares estadounidenses. Al cierre de este informe noticioso vamos a Costa Rica, donde sus ciudadanos elegirán a su próximo presidente este domingo 3 de abril, en la segunda vuelta electoral, y en medio de la incertidumbre ya que ninguno de los candidatos tiene un respaldo contundente. El primer mandatario del país estará entre el economista Rodrigo Chávez del Movimiento Progreso Social Democrático y el expresidente del país José María Figuerés del Partido de Liberación Nacional, tras la primera ronda electoral del pasado 6 de febrero. Según la más reciente encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, el 73% de los entrevistados no se identifica con ninguno de los dos candidatos, por lo que gane quien gane en las elecciones presidenciales en Costa Rica, la elección del Ejecutivo no tendrá un alto respaldo ciudadano. Y es que los costarricenses demandan escasas propuestas sobre los principales desafíos que afronta el país, como la reactivación económica tras la pandemia del COVID-19 y el intento por acabar la desigualdad social, por lo que la incertidumbre se abre paso de cara a las elecciones. Ante un pedido de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de no dejar en libertad al expresidente peruano Alberto Fujimori, con el que se pretende reivindicar el derecho de las víctimas, por ahora y hasta que el Tribunal Constitucional de Perú sesione y la Corte Suprema decida acatar en definitiva la decisión de restituir el habeas corpus del indulto humanitario otorgado a Fujimori en el 2017, el exmandatario seguirá privado de la libertad. Ahora, pese a que en los próximos días la Corte peruana le diga sí al indulto,
Fujimori no podrá salir ni siquiera de la capital peruana por 18 meses para asegurar su presencia en el juicio oral en el que se le acusa de autor mediato del asesinato de 6 campesinos cometido en 1992 por miembros de un escuadrón del ejército, conocido como el Grupo Colina. Para la hija del exmandatario Keiko Fujimori, esta decisión es una maniobra perversa e inhumana, y su padre ya debería salir por edad y estado de salud. Recordemos que él cumple una condena de 25 años en la cárcel de Vadillo por delitos de lesa humanidad, de la que ha cumplido 13 años. El presidente Nayib Bukele anunció en las últimas horas que el Congreso de su país ha endurecido las penas de cárcel contra pandilleros del grupo Mara Salvatrucha, pasando de 3 a 5 en la actualidad, apenas entre los 20 y 30 años. Igualmente, las penas para los líderes de las pandillas, así como a quienes los financian, irán de 40 a 45 años. Actualmente reciben castigos de entre 6 y 9 años de cárcel únicamente. Esas reformas tienen como objetivo imponer penas verdaderamente duras para esos terroristas que creen que pueden estar por encima de la autoridad y jugar con la vida de los salvadoreños. No es posible que la ley siga protegiendo a estos criminales, dijo el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro. Asimismo, el Parlamento de El Salvador aprobó que las sanciones también se aumenten a menores de edad miembros de pandillas, como penas de hasta 20 años para mayores adolescentes a partir de los 16 años, mientras que los menores de 12 años podrían pagar hasta 10 años de cárcel. Un feliz resto de tarde y esperamos verlos de nuevo la próxima semana. Les habló Astrid López para Express News Noticias.